La sociedad en su conjunto empezó a ser consciente de la importancia de la defensa de la democracia como un requisito fundamental para garantizar derechos. En 1994 se reformó la Constitución y se incorporaron diversos artículos que permitieron darle jerarquía constitucional a una serie de declaraciones, convenciones y pactos internacionales que protegen los derechos de vida, el trabajo, la vivienda y la salud, entre otros. Esos tratados son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero las brechas sociales entre los 80 y los 90 con las crisis económicas ampliaron la brecha entre los ricos y pobres, siendo la pobreza un problema social grave por desocupación. Una de las principales causas del aumento de la desigualdad en la población fue la aplicación de políticas neoliberales. Durante los gobiernos que cuestionaban la intervención del Estado como actor principal en la resolución de los problemas sociales y por el contrario impulsaban su achicamiento privatizando empresas. En el ámbito del trabajo, las políticas neoliberales profundizaron el crecimiento de la inseguridad laboral, terciarizaron y precarizaron. La ley de flexibilización laboral habilitó a despedir y contratar de acuerdo con distintas necesidades o contratar empleados de manera precaria, tanto en el ámbito público como privado. A partir de entonces, muchas personas en situación de pobreza se vieron obligadas a trabajar en malas condiciones. Durante mucho tiempo no se consideró a los niños como sujetos de derecho. Nuestro país se adhirió a la Convención de los Derechos del Niño y la incorporó a la Constitución Nacional en 1994. En el año 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien hoy en día hemos avanzado mucho en cuestión de derechos, aún hay desnutrición, falta de vivienda, carencias en la salud, en la educación y niños sin contención familiar. En la actualidad, mujeres y hombres poseen los mismos derechos civiles. Sin embargo, aún está muy arraigada la dominación masculina y se vislumbran muchas situaciones de violencia doméstica y abusos sexuales. En 1994 se incorporó a la Constitución los postulados de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y luego muchas leyes en favor de las mismas, como la Ley 26.485. Se crearon oficinas a nivel nacional, provincial y municipal para asistir a víctimas de violencia de género, pero muchas jóvenes son secuestradas para trabajar en redes de tratas. Aumentan velozmente los femicidios. Por ello, movimientos feministas y la sociedad en general se organizan en convocatorias y marchas denominadas Ni Una Menos, con el objeto de hacer visible lo que sucede. En las últimas décadas, los organismos internacionales incorporaron en sus legislaciones el reconocimiento de los derechos. Sin embargo, a nivel mundial existen desigualdades que dejan a numerosas porciones de la población sin la garantía de los derechos. A lo largo del tiempo, no todas las personas gozaron de los mismos derechos ni los derechos que tenemos hoy fueron considerados como tales en el pasado. Muchos derechos fueron concedidos a lo largo de los años producto de procesos, conflictos y luchas sociales. La desigualdad en la distribución de riqueza, el hambre de miles de millones de personas, el terrorismo, la guerra entre naciones, las guerras civiles y la acción humana en el deterioro del ambiente son solo ejemplos del incumplimiento de los derechos. La riqueza se genera en el mundo, es distribuida de manera desigual. En la población mundial es importante aclarar que no es lo mismo. Desigualdad y pobreza. Pobreza hace referencia a la imposibilidad de satisfacer determinadas necesidades. Desigualdad es que existen personas que tienen muchos recursos y otros tienen pocos, pero ambas pueden ser medidas de diferentes maneras. Si nos centramos en los ingresos, para analizar la equidad se usa el coeficiente de Gini, que indica la distribución de los ingresos. Las organizaciones de las Naciones Unidas sostienen que una desigualdad con coeficiente de Gini superior a 0,40 indica una inequidad alarmante, que ubica a unos con casi todos, a unos pocos con casi todo, y el resto simplemente con lo que sobra. Pero la desigualdad también se observa en la falta de vivienda, de servicios, etc.
y esto también habla de inequidad. Para combatirla se necesita un Estado que entienda la vulnerabilidad. También hay otras teorías, como la del derrame, que supone que el Estado no debe intervenir. El hambre en el mundo. La alimentación es un derecho esencial reconocido por la Declaración de los Derechos Humanos. En el artículo 25 se indica que todas las personas tienen derecho a una buena nutrición, para un desarrollo pleno, físico y mental. El hambre en el mundo es un problema presente durante toda la historia de la humanidad. En la antigüedad, este problema era la consecuencia de la pérdida de tierras fértiles para la producción de alimentos, debido a disputas territoriales o guerras. La falta de técnicas de producción, de tecnología adecuada que permitiese alimentar a toda la población, fenómenos naturales o plagas que destruían cosechas enteras. El avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo en la organización de las sociedades hizo que ninguna de estas causas fuera motivo suficiente para explicar el hambre en el mundo actual. Por lo tanto, no se trata de un problema de producción o escasez de alimentos. En el mundo actual, se producen alimentos para alimentar al doble de la población mundial. Sin embargo, las cifras de desnutrición y hambre son muy altas. 950 millones de personas en el mundo poseen subnutrición. La subnutrición se produce cuando la ingestión de alimentos no cubre las necesidades energéticas básicas de manera continua. Esta situación tiene lugar mayormente en el continente asiático y se reduce en los países más desarrollados. La soberanía alimentaria es un concepto desarrollado por los movimientos de campesinos e indígenas vinculados a la tierra. Este concepto reconoce el derecho de los pueblos a producir alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, elaborados de forma sostenible y ecológica, y a decidir su propio sistema alimentario y productivo. En conclusión, lo que ocasiona el hambre en el mundo no es la falta de producción de comida, sino que es un problema de acceso. La desigualdad en la distribución de riquezas genera insatisfacción. Por un lado, tenemos sectores favorecidos con necesidades cubiertas y por otro lado, sectores vulnerados y necesitados. Ante este panorama, el rol del Estado pareciera ser fundamental para garantizar la equidad. Sin embargo, hay teorías como las del derrame que suponen que el Estado no debería intervenir. Si hablamos de desigualdad en los sectores sociales, también hablamos de derechos, porque estos no fueron garantizados en el pasado, especialmente a mujeres y a niños. El hombre tenía el rol protagónico, y aún así, sabemos que si bien hombres y mujeres tienen los mismos derechos civiles, la desigualdad de género se observa en nuestra sociedad. Un ejemplo de esto son los femicidios, los maltratos y tantos acontecimientos de la vida diaria. Quisieron que las mujeres se unieran en marchas como la de Ni Una Menos para reclamar lo que les corresponde. Organizaciones internacionales incorporaron legislaciones para reconocer los derechos. Se trabaja incansablemente, pero es innegable que a nivel mundial aún hoy existen desigualdades. Si bien es sabido que a lo largo de la historia los derechos fueron desiguales y hubieron grandes logros, sabemos que para conseguirlos se atravesaron conflictos, luchas, guerras. Por eso debemos protegerlos y reivindicarlos. Pero situaciones como el hambre, el terrorismo, el deterioro del planeta en manos del hombre, la lucha entre naciones, nos hacen visibles en materia de derecho. Aún falta mucho por mejorar.